Bueno, bendiciones, buenas tardes a todos. De una vez más, abramos nuestro libro de estudio en la página 57. Los que tienen libro, página 57. Ahí vamos a estar viendo el estudio de hoy. Shalom a todos y a todos los que se vayan a estar conectando. También los que vayan a estar viendo este estudio por Facebook. Dios me los bendiga. Y por YouTube también. Dios me los bendiga a todos. All right. El tema que vamos a estar viendo hoy, mis hermanos, muy interesante, igual que los demás, se llama Regresando al Paraíso. Regresando al Paraíso. Un tema muy, pero muy importante relacionado a la restauración de nuestra identidad espiritual. Eso es bien importantísimo, ¿ok? Entonces, yo más sé que este estudio lo vamos a ver en dos partes. Esta es la primera parte, porque sí está un poquito largo. Pero quiero que lo analicemos lo más posible para que aprendamos y lo apliquemos. Entonces leo el objetivo y luego ya entramos a la clase. El objetivo de este estudio dice que el discípulo entienda y comprenda que es necesario que restauremos nuestra identidad para poder regresar al diseño original de Dios, es decir, regresar al paraíso. El diseño original de Dios, ¿sí? Es el paraíso donde fue puesto Adán y Eva. Allá, ese fue el diseño original del Eterno. Y el pecado nos sacó de ahí. El pecado sacó a la humanidad de la gloria. Entonces, el tema es regresando al paraíso. ¿Ok? Si alguien de los hermanos que están ahí tiene el libro, me ayuda a leerlo. ¿Quién tiene el libro? Página 58, ahí empezamos. Amén. Dice, tenemos que entender una cosa muy importante acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Si leemos la Biblia desde un punto de la vista del reino y no desde un punto de vista religioso, nos damos cuenta de que el propósito de Dios para la humanidad es que todos regresemos al diseño original por el cual fuimos criados, es decir, que regresemos al paraíso para seguir reinando. Palabras, nuestro futuro no está adelante, nuestro futuro está atrás. Lo podríamos decir de la siguiente manera: tenemos que regresar a nuestro futuro. Amén. Déjame explico eso. Esta es la introducción para poder entender todo este tema. Este tema, hermanos, es muy, muy interesante. Préstenme atención. Voy a tratar de ser específico y más breve para que lo aprendamos. Pero la idea de este estudio es que recobremos o restauremos nuestra identidad espiritual para regresar al diseño original de Dios por el cual fueron creadas todas las cosas, es decir, regresar al paraíso, ¿sí? En el paraíso es cuando Dios puso a Adán, estaba hablando antes de que entrara el pecado a la humanidad, antes de que hubiera pecado, ese era el diseño original de Dios de la creación de todas las cosas. Ese es el diseño original de Él. Todo lo demás que entró después del pecado, ¿sí? Es Dios tratando de restaurar las cosas para que un día regresemos una vez más o regresen las cosas al diseño original. Alright, eso se trata. Ahora sí, alguien más que me ayude ahí en la página 58, regresando a nuestro futuro. ¿Quién digo yo? Regresando a nuestro futuro. Amén. Génesis 1 y 2. Estos dos primeros capítulos en la Biblia son el plan original de Dios para la humanidad. Estos dos capítulos son los que están completos en toda la Biblia, porque Dios dijo que todo era bueno. En estos dos capítulos no hay enfermedades, dolor, depresión, no hay religión, cultos, pastores, apóstoles, ni profetas, no los hay.
Amén. Déjame explico eso. Si nosotros leemos la Biblia, hermanos, en una forma general, ¿sí? Mire, este estudio, obviamente está cortito aquí, no lo plasmé todo, pero yo les he dicho en ocasiones que cuando yo empecé a releer la Biblia con la visión de reino, con la revelación de reino, yo me tardé casi un año estudiando Génesis 1 y Génesis 2. Y yo quería seguir avanzando y el Espíritu Santo me traía a Génesis 1 y Génesis 2. Y me dio tantas revelaciones de Génesis 1 y Génesis 2 que lo que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque Génesis 1 y Génesis 2 es el diseño original de Dios de la creación. En Génesis 1 y Génesis 2 no hay pecado todavía. Todavía no entra el pecado. En Génesis 1 y Génesis 2, ¿sí? Es el hombre y Dios solos en comunión, hablando. Adán y Dios hablando. Es decir, ese era el diseño original por el cual Dios creó a los seres humanos. ¿Sí? En Génesis 1 y Génesis 2, ahí no hay religiones, no hay enfermedades, no hay dolor, no hay tristeza, no hay depresión, no hay iglesia, no hay cultos, no hay pastores, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay nada de eso. Y Dios dijo, esto está bueno, esto es bueno. ¿Por qué? Porque todavía no había el pecado. Entonces quiere decir que de Génesis 3 en adelante, donde entra el pecado, de Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, es Dios mismo tratando de restaurar lo que se dañó en Génesis 1 y Génesis 2. O sea, estamos viendo la Biblia así en un panorama abierto, general, no específico. Entonces, por eso el tema es regresando al paraíso, porque ese es el diseño original. Es decir, la plena y perfecta voluntad del Creador es en Génesis 1 y Génesis 2. Lo demás es Dios tratando de restaurar para que regresemos a Génesis 1 y Génesis 2. Amén. Sigamos leyendo ahí. El siguiente párrafito. ¿Alguien más que le ayude o la hermana? Dice, Génesis 1 y Génesis 2. Dice, en la plena voluntad perfecta de Dios para la humanidad. Dice, y su creación. En Génesis 3, la voluntad perfecta de Dios para su creación fue destruida. Entonces, de Génesis 3 en adelante hasta Apocalipsis 22, dice, es Dios restaurando a la humanidad para regresarla a Génesis 1 y Génesis 2, regresándola al paraíso. Dios no está interesado en religiones, sino más bien en restauración. Dios quiere restaurar tu identidad para que te des cuenta quién eres y así puedas regresar al paraíso. Amén. Lo que les acabo de explicar. En Génesis 1 y Génesis 2 es la plena y perfecta voluntad de Dios en su creación. Ese es el diseño original de Dios creando todas las cosas. En Génesis 3 entra el pecado, ¿sí? Y de ahí en adelante lo que Dios está haciendo hasta Apocalipsis 22 es tratando de restaurar todas las cosas para que un día regresemos nuevamente a Génesis 1 y Génesis 2, que eso es la Nueva Jerusalén. Y un día estaremos ahí, es decir, el círculo se va a cerrar. El círculo se va a cerrar. Los 7 días proféticos de la creación se van a cerrar. Los 7,000 años, ¿sí?, de la humanidad se van a cerrar. Eso es regresando al paraíso. Eso es, entonces lo que el Creador quiere, lo que el Eterno quiere, no es que haya religiones, sino es que haya restauración de las cosas. Y una de las principales cosas que nosotros tenemos que restaurar es nuestra identidad espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque lo primero que el diablo hace al ser humano que nace es robarle su identidad. Porque una persona, cualquier persona sin identidad, hermanos, no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene. Aún seas cristiano, si no has restaurado tu identidad, no sabes quién eres ni para dónde vas,
la autoridad, tu posición en Cristo. O sea, si no sabemos nada de eso, pues el diablo sigue controlándonos. Amén. Sigamos leyendo. Dice, Dios no quiere que la humanidad viva como Adán. Dios quiere. Aunque Dios quiere que la humanidad viva como Adán, pero la humanidad no quiere. Adán vivía como el rey, él solo daba órdenes y la creación le obedecía. La creación era la encargada de proveer los recursos necesarios para el poder vivir. Todo esto es lo que Dios quiere para la humanidad, pero al parecer la humanidad no lo quiere. En el mundo en el cual vivimos hoy solo hay dolor, tristeza, enfermedad, muerte y etcétera. En el paraíso no hay nada de eso. Dios quiere que regreses a tu futuro. Amén. Imaginémonos, hermanos, la posición de vida que tenía Adán antes de que entrara el pecado. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía, paseaba en el paraíso y hablaba con Adán. O sea, había una plena comunicación entre ellos. Amén. Entonces, eso es lo que Él quiere que pase en la humanidad. Pero entre más pasa el tiempo, la humanidad entra más en perversión, más se aleja de la creación o de su creador. Entonces, el hombre sin darse cuenta se está hundiendo cada día más y por eso hay tanto dolor, tanta tristeza, tanta miseria en la humanidad, porque se está alejando cada día más del paraíso en vez de irse acercando al diseño original de la creación de todas las cosas. Amén. Y lo que quiere el Eterno es que regresemos nuevamente a ocupar nuestra posición. Acuérdense que el estudio pasado yo les daba el orden de gobierno y en la posición en que está el hombre redimido. ¿Okay? Entonces esa es nuestra posición, esa es parte de nuestra identidad. Ahora tenemos que ejercer nuestra posición. Sigamos leyendo página 59. Dice Eclesiastés 1:9. Lo que ya ha acontecido volverá a Ok, acontecer. déjeme leo eso, hermana. Déjeme lo leo porque tengo 4 versiones diferentes de escrituras. Para que lo veamos la diferencia, pero es lo mismo. Miren, Eclesiastés 1:9 en la Nueva Versión Internacional. Dice, lo que ya aconteció volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9 en la Reina Valera 1960 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9 en la Nueva Traducción Viviente dice, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo debajo del sol. Ahora, Eclesiastés 1:9 en la traducción del lenguaje actual dice, lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Miren, ¿quién está escribiendo estos versículos? El hombre más sabio sobre la tierra según la Biblia, Salomón. Salomón está diciendo que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, todas las cosas que nosotros creemos aparentemente nuevas ya existen en lo espiritual, ya existieron. Amén. Solamente se están plasmando en lo natural. En otras palabras, cuando alguien dice que va a crear o a inventar algo, es Dios revelándonos de lo espiritual lo que ya está hecho. Amén. Por eso dice, lo que ya aconteció o lo que ya se hizo, volverá a acontecer. Es un círculo, mis hermanos. Es un círculo que se va a cerrar. Por eso pongo estos textos en base a regresando al paraíso. Lo que ya pasó en el paraíso
Cuando se cierre el círculo volverá a pasar. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sí? Lo que ya sucedió en los tiempos antes del pecado va a dar vuelta al círculo y va a volver a acontecer. La nueva Jerusalén, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedades. En la nueva Jerusalén no va a haber apóstoles, no va a haber pastores, no va a haber evangelistas. ¿Para qué los queremos? Si tenemos a nuestro pastor ahí. ¿Me explico? Hoy dejó el Señor Jesucristo 5 ministerios, ¿sí? Para restaurar a su pueblo, a los hijos de él, de Adonai. Cosa que muchos todavía no lo han entendido y no lo están haciendo. Ok, seguimos leyendo ahora sí el parrafito que sigue ahí. Alguien que me ayude a leer, por favor. El hombre más sabio, según la Biblia, Salomón, estaba diciendo que no hay nada nuevo de abajo del sol. Cuando el hombre dice voy a inventar una cosa, Dios dice te lo voy a revelar porque ya está hecho. Si algo va a Acontecer. lo natural es porque ya sucedió en lo espiritual. Y si algo ya se hizo en lo espiritual es porque ya se va a hacer en lo natural. Todo ya fue hecho primeramente en lo espiritual para que pueda hacerse en lo natural. Es por eso que no hay nada nuevo. Sí, el otro Partiendo de este texto entendemos que Dios estableció un principio o ley llamado principio igual al fin. Eso quiere decir que todas las cosas como fueron criadas en el principio, así también serían en el fin, porque principio es igual que el fin. Ok, escuche bien eso. Ese principio, esa frase es muy importante. Principio igual a fin. Es como una fórmula matemática. Principio igual a fin. En base a los versículos de Eclesiastés 1:9. ¿Sí? Que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Es un círculo que se cierra. Bueno, en base a eso, podemos sacar este principio. Y el principio dice que principio es igual a fin. O el fin es igual al principio. Es lo mismo. Las cosas, ¿quieres saber cómo será el final de las cosas? Vete al principio. Porque como fueron en el principio, así serán en el final. Amén. Leo lo que sigue. Dios primero hizo un diseño en lo espiritual para que todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, después lo hizo en lo natural. Tú fuiste creado desde antes de la fundación del mundo y luego te formó del polvo de la tierra. Es decir, antes de que nosotros existiéramos en lo natural, ya existíamos en lo espiritual. Solamente te viniste o nos venimos a realizar en la tierra, ¿sí? Lo que ya éramos en lo espiritual. Por eso es restaurando nuestra identidad espiritual, hermanos. Es regresar al paraíso. Amén. Antes de que yo existiera en lo natural, según esto, ya existíamos en lo espiritual. Entonces lo que el Eterno hace es simplemente que papá y mamá tengan relaciones para que yo venga a la existencia. Pero vengo con un propósito, porque fui creado en lo espiritual con un propósito. Todos los seres humanos venimos a la tierra con cumplir un propósito. Y cuando no entendemos eso, hermanos, nos frustramos, nos cansamos y creemos que estamos fallando. Bueno, dice, te expliqué todo esto para que entiendas mejor lo que estoy a punto de decirte ahora. Si principio es igual a fin o a final, quiere decir que si tú quieres ver cómo va a quedar el final de una cosa, basta con ver el principio de la misma. ¿Ok? Mencionaré algunos ejemplos bíblicos. Y vamos a la Biblia. Dice, la Biblia empieza hablando de un matrimonio. En Génesis 1, Dios empieza hablando del matrimonio entre Adán y Eva. Bueno, si nos vamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, termina hablando de otro matrimonio entre el Señor Jesucristo
y su amada, la iglesia, su esposa. ¿Ok? La Biblia empieza hablando en Génesis 1 de cielo nuevo, de un cielo y una tierra. Y en Apocalipsis termina hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Principio es igual a fin. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. El Nuevo Testamento empieza hablando de la venida del Mesías y termina hablando de la segunda venida del Mesías. Principio igual a fin. ¿Ok? Siempre, normalmente así va a ser. Principio es igual a fin. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si aplicamos este principio a este estudio, a esta enseñanza, restaurando nuestra identidad, regresando al paraíso, hermanos, va a llegar el tiempo donde la humanidad va a regresar nuevamente al paraíso. Porque Dios, el principio, cuando creó al hombre, lo puso en un paraíso. Al final de los tiempos, el hombre va a tener que llegar al paraíso. Y esa es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el paraíso celestial. Que esa es nuestra promesa. Por eso debemos nosotros de mantenernos firmes, ¿sí?, en lo que creemos, porque nuestra promesa es que un día regresaremos a nuestro paraíso. Amén. Reinaremos juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach, en la nueva Jerusalén. Amén. Ok. Si quieres entender el libro de Apocalipsis, mira el libro de Génesis. En Génesis, todo empezó con la instalación del reino de los cielos en la tierra. Y de la misma manera, todo termina con la instalación del reino de los cielos en la tierra, no de una religión. Dios creó las cosas en el Génesis, en paraíso, y puso el reino terrenal. Apocalipsis termina nuevamente hablando de cielo nuevo, tierra nueva, de la instalación del reino de el Mesías en la tierra. No de una religión, no de denominaciones. Por eso nosotros hemos entendido y no pertenecemos a ninguna religión ni ninguna denominación. No predicamos religión, no predicamos puntos doctrinales. No, para nosotros los 66 libros de la Biblia son las instrucciones de Adonai. Creemos en todo, no ciertos puntos y sacarle otros que no nos convienen. No, para todo, toda la Biblia para nosotros es la doctrina. Obviamente hay mandamientos, hay leyes, sí, que no están vigentes hoy en día. Pero toda la Biblia es doctrina para nosotros, es enseñanza, es instrucción, es Torah. Amén. Ok, si el hombre en un principio fue puesto en el paraíso, tenemos que regresar al paraíso espiritual. Para que el hombre regrese al paraíso espiritual, tiene que pasar por un proceso de restauración y así recuperar nuestra identidad. Amén. Ese es el tema central de esta primera unidad, de este libro, restaurando nuestra identidad. Y el tema de hoy es regresando al paraíso. ¿Cómo se va a regresar? Estamos en los tiempos de restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que tenemos que restaurar es nuestra identidad espiritual. Amén. Dentro de la identidad que tenemos que restaurar, ahí hay autoridad, ahí hay reino, ahí hay dominio, ahí hay gobierno, hay poder. O sea, todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. All right. Página 60 estamos. ¿Alguien que me ayude a leer ahí esa partecita? Recuperando mi identidad. Génesis 1:26. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, veamos esto, hermanos. Vamos, de aquí en adelante, vamos a traducir, o a interpretar, mejor dicho, a interpretar correctamente este versículo. ¿Sí? Génesis 1:26 es parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra identidad. Miren lo que dice textualmente o literalmente en su Biblia, pero lo vamos a interpretar correctamente viajando un poquito al original. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, ese es el texto, pero vamos a verlo pasito por pasito, parte por parte,
para irlo analizando e interpretando correctamente. Siga, hermano. En este texto, Dios nos dice cómo crió al hombre, para qué lo crió y de qué lo crió. Aquí está encerrado el propósito y la verdadera identidad del hombre. Lo explicaré en una manera sencilla. Escuche bien, en este texto ahí está el cómo, el para qué y el por qué. O sea, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿Por qué lo creó y de qué lo creó? Eso tenemos que entenderlo. ¿Para qué, por qué y de qué? Alright, seguimos. La frase hagamos al hombre en el hebreo original, hombre es ish, que quiere decir especie. Escuche bien, dice el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La palabra hombre es ish, que quiere decir, dentro de varios significados, uno es especie. Especie. Hombre especie. ¿Ok? Entonces, Dios no creó un solo hombre. Bueno, sigamos leyendo ahí. Dios no creó un solo hombre. Dios creó una especie llamada hombre. Y esta especie salió de adentro de él. Y si Dios es espíritu, lo que sale de él tiene que ser de la misma sustancia que él, espíritu. El hombre tiene las mismas cualidades, características y sustancia que él. Por eso el hombre es el único ser vivo que puede tener comunión con Dios. Ok, mire, veamos despacito. Mire lo que está diciendo. Hagamos al hombre, hagamos una especie llamada humanidad, llamada hombre. Una especie. ¿De dónde sale esa especie? De adentro de él, viene de él, de la creación espiritual, antes de que fuera terrenal. ¿Sí? Entonces trae su misma especie, trae sus mismas cualidades, sus mismas características. ¿Sí? Su misma sustancia del que lo creó, porque el hombre salió de él. ¿Ok? Entonces, si nosotros salimos de él y Dios es espíritu, nosotros primero somos seres espirituales y después somos humanos. ¿Ok? Ese es el círculo. ¿Me está entendiendo? Entonces, como seres espirituales, tenemos las mismas cualidades, las mismas características, la misma esencia, la misma sustancia del que nos creó como seres espirituales, como un hombre redimido, cuando ya pasamos a la posición de redimido. Seguimos leyendo. Los ángeles no son hijos de Dios. Tú sí eres hijo. Hijo quiere decir que sale de adentro. Por ejemplo, tu hijo salió de adentro de ti, por lo tanto lleva tu ADN. Así nosotros salimos de adentro de Dios, por eso llevamos su ADN. Cuando tú comienzas el proceso de restauración y el Espíritu Santo está dentro de ti, el diablo no te ve a ti, sino más bien ve al que está dentro de ti, porque cargas su ADN. Amén. Es decir, cuando Dios nos creó a nosotros, ¿sí? Y luego cuando nos formó, que ahorita vamos a ver, del polvo de la tierra, y nos dio un soplo, aliento de vida, se está depositando su esencia misma, su espíritu mismo en nosotros. Sus mismas cualidades, características, su misma esencia, su mismo espíritu en nosotros. Entró el pecado y obviamente nos destituyó de la gloria de Dios. Nos apartó de la gloria de Dios. Pero una vez que estamos empezando el proceso de restauración, viene el Espíritu Santo a nosotros. Otra vez viene el aliento de vida, el soplo de vida regresa a nosotros. Ahí es donde empezamos el proceso de restauración. Regresan las cualidades, regresa la esencia de Él mismo, regresa las mismas características de quien nosotros salimos, porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, donde tú andas caminando, donde tú andas viviendo, no eres tú, es el Espíritu Santo a través de ti. En la esencia espiritual, los demonios, los brujos, los hechiceros, los satanistas, el mismo diablo no te ve a ti, ve lo que está dentro de ti. ¿Me está entendiendo? Cuando tú estás en este proceso de restauración, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti reinando, te cambia todo. Amén. Ok, seguimos, página 61. Se ve que sí la vamos a acabar hoy.
este estudio. Tenemos tiempo. Tú eres la única criatura que Dios le llamó hijo, porque saliste de adentro de él. Esa es tu verdadera identidad. Pero sigamos analizando el versículo. Ok, escuchemos bien eso. Hijo, ¿qué es un hijo? Un hijo es el que sale de adentro del padre. ¿Ok? Y como hijo llevas el ADN del padre. Es decir, llevas los rasgos, las características de tu padre, porque saliste de adentro de tu padre. Ya sea de papá, a través del espermatozoide, salió de adentro, y del vientre de la madre, saliste de adentro. Entonces llevamos el ADN, los rasgos, características, cualidades, características de nuestros padres. Bueno, así nosotros en la esencia espiritual como humanos, salimos de adentro de nuestro creador. Tenemos las cualidades, las características, la esencia de nuestro Padre Celestial. Seguimos. A nuestra imagen. Imagen quiere decir características, naturaleza y cualidades espirituales. Sigamos en Génesis 1:26. Regresemos al texto de Génesis 1:26, o los que tienen la Biblia en el libro. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya vimos esa frase, ¿qué significa hombre? Ok, a ese hombre dice que fue hecho a nuestra imagen. La palabra imagen, ¿sí?, tiene una connotación o una relación o un significado de imagen. Quiere decir características, naturaleza, cualidades espirituales. Es decir, ese hombre que Dios creó, esa humanidad que Dios creó a su imagen, ese ser humano, ese ser espiritual, tiene las características, la naturaleza y las cualidades espirituales de quien nos creó. Amén, seguimos. Entonces el texto ahora estaría diciendo así: hagamos una especie llamada hombre que tenga las mismas características naturales y espirituales. Amén. Este eres tú. Amén. Lo que Dios está describiendo aquí eres tú. Esta es tu verdadera identidad. Amén. Dice, entonces estamos avanzando el texto, estamos interpretándolo correctamente, estamos en las primera y segunda frase. El texto entonces ahora con la verdadera interpretación diría, hagamos una especie llamada hombre y que ese hombre tenga las mismas características naturales y espirituales del creador. Amén. Es decir, nosotros, está hablando de los seres humanos, está hablando de ti y de mí una vez que estamos empezando como seres redimidos, como hombres redimidos, empezando el proceso de restauración. Seguimos. Y semejanza quiere decir función como. Ok, regresemos a Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, esa especie llamada humanidad, llamada hombre, lo iba a crear el creador, Dios, ¿sí?, con las mismas características naturales y espirituales y la misma semejanza de él. Y semejanza quiere decir que funcione como el que nos creó. Nos debemos de funcionar como él. Por eso Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes también las pueden hacer. Él sabía lo que estaba diciendo. Seguimos. El texto estaría diciendo así: hagamos una especie llamada hombre que tenga las mismas características naturales y espirituales y que funcione como yo. Que funcione como el que nos está creando. Amén. Seguimos. Déjame te explico, este texto es una ilustración. Si tú vacías una botella de agua en un vaso, el agua que ahora está en el vaso es la misma agua que estaba en la botella. Por lo tanto, cumple las mismas funciones, tiene los mismos componentes en el vaso que en la botella. No cambia, sigue siendo la misma agua. Sígale. Tú eres una agua, solamente que en otro contenedor. Dios se vació en ti. Tú sigues teniendo los mismos componentes que Dios, la misma esencia. Por lo tanto, tú puedes hacer lo mismo que Dios hace. Por eso Dios demanda de ti lo mismo que Él puede hacer y mucho más. Él dijo, mayores cosas que estas ustedes pueden hacer. Tú tienes la misma naturaleza que tu Padre. Amén. La ilustración es simple.
si vacías el agua de una botella a un vaso, el agua que está en el vaso sigue teniendo los mismos componentes del agua. La fórmula del agua es la misma, H2O. Sigue teniendo hidrógeno, sigue teniendo oxígeno, no cambia los componentes. Lo único que cambió fue el depósito de botella a un vaso. Bueno, cuando Dios a nosotros nos dio soplo de vida y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es exactamente lo mismo. Solamente que está en un cascarón diferente, por decirlo de alguna manera. Es tierra, es polvo, este cuerpo, esta carne, ¿sí? Pero la esencia espiritual es la misma que del que nos creó, ¿sí? Las características, las funciones son las mismas, están adentro de nosotros. Seguimos. Amén. Dios no tiene santidad. Dios es santo. Por lo tanto, tú eres santo. Por eso Dios nunca dijo que oraras o ayunaras para que seas santo, o que te vistas de largo para que seas santo. No, tu naturaleza es ser santo. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Si Él lo dice, es que Él sabe que tú puedes ser santo, porque todo lo que Él demanda de ti ya se encuentra dentro de ti. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Simple y sencilla la frase. Pero el ser humano ha malinterpretado esto y dice, no, es que si oras más, eres más santo. Si ayunas más, eres más santo. Si te vistes así, eres más santo. Y por lo tanto le ponemos etiquetas al ser humano. Y Dios dice, no, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice Dios, y mi naturaleza está dentro de ti. Por lo tanto, tú también puedes ser santo. No tengo que ayunar para ser santo. Y no estoy diciendo que no ayunes. No tengo que orar para ser santo. Y no estoy diciendo que no ores. No me tengo que vestir de tal manera para que sea santo. Y no estoy diciendo que te vayas a vestir vulgarmente tampoco. Pero nada de eso tiene que ver con santidad. Simplemente Dios dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza de santidad está dentro de ti. Actívala. Mi esencia espiritual está dentro de ti. Amén. Seguimos. Dios no tiene amor. Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor y se vació dentro de ti. Tú tienes amor dentro de ti. Por eso Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor ya está dentro de ti. La sustancia de Dios está en ti. Tú estás hecho a su imagen y semejanza. Recuerda, Dios no demanda algo de ti si no está dentro de ti. Amén. Cuando tú Escuche bien esto. perdón. Dios es amor. Amén. Dios no tiene amor, no. Dios es amor. Dios no tiene santidad. Dios es santo, que es diferente. Por eso, si Él, su esencia, una de su esencia es amor y lo depositó dentro de nosotros, por eso Él te dice, ama a tu prójimo. Porque Él sabe que lo puedes hacer. Ahora, si tú decides no hacerlo, es decisión tuya, por el libre albedrío que nos dio. Pero Él te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque la esencia de Él está dentro de mí y su esencia es amor. Entonces yo puedo amar a mi prójimo, puedo amar a mi semejante, puedo amar a mis enemigos. Claro que sí. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él está dentro de mí y Él lo hizo. El Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario y dándoles latigazos y encagándole la lanza y escupiéndolo y la corona de espinas y al último dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Amén. Entonces, Él no dice, ora, ayuna, ve a la iglesia para que puedas amar a tu prójimo. No. Y no estoy diciendo que no hagas eso. Te estoy diciendo que la esencia de Él está dentro de nosotros. Podemos hacerlo. Amén. Y ahorita lo vamos a entender. Sigamos leyendo. Cuando tú decides odiar, te estás destruyendo a ti mismo, porque va en contra de tu naturaleza. Por eso Dios nos dice que perdonemos, para protegernos. Y si no perdonamos,
solo nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Eso es antinaturaleza nuestra. Cuando yo no perdono, cuando tú decides no perdonar a quien te ofende, quien te dañó, quien te traicionó, va en contra de tu naturaleza, porque tu naturaleza es de amor, es de amar. Entonces yo decido no perdonar, es lo contrario de amor. Entonces lo único que estoy haciendo es autodestruyéndome a mí mismo. Yo mismo me estoy autodestruyendo cuando yo decido no perdonar. Por eso él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no importa lo que te hayan hecho. Eso es natural, eso debe ser natural. Cuando tú empiezas a funcionar de esta manera, la gente no te entiende. La gente a lo mejor te va a criticar, es cierto. ¿Cómo es posible? Mira lo que te hizo y todavía le hablas. Sí, es que no puedo odiar, porque mi naturaleza es de amor. Pero no te entiendo, estás loco. Mira lo que te hicieron y todavía lo sigues abrazando y saludando. Es que cada quien da lo que tiene adentro. Yo de él lo que está dentro y mi naturaleza es la de él, está dentro de mí. Amén. Seguimos. Seguimos analizando el texto. Y que tengan dominio. Uno de nuestros propósitos es que dominemos. Dominio no es tener religión y que hagamos culto los domingos. Dios dijo que tengamos dominio. Dominio es raudao. Reino es igual a reino. Dominar y gobernar. Sígale, man, sígale. Tú fuiste creado para gobernar, para que tengas reino, no para que tengas una religión. La religión es un invento del diablo a través del hombre. Dios nunca demanda de ti lo que tú no puedes hacer. Tu naturaleza es dominar y reinar sobre la creación. Y eso incluye también al diablo. Siga. Entonces el texto terminaría diciendo así: hagamos una especie llamada hombre que tenga las mismas características naturales y espirituales para que funcione como yo y que tenga reino sobre la tierra. Amén. Bueno, sí, lee el otro parrafito de una vez, sí. Ok, este es el diseño original de Dios para ti, es tu naturaleza. Adán no perdió ninguna religión, Adán perdió un reino llamado paraíso. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús vino a redimirnos para que regresemos a nuestra verdadera identidad, es decir, para regresar al paraíso, para recuperar el reino que el diablo nos robó. Amén. Entonces el texto que estamos analizando, ¿sí? Diría, hagamos una especie llamada hombre que tenga las mismas características naturales y espirituales y que funcione igual como el que nos creó y que al final que tengamos dominio, reino sobre la tierra. Dios puso al hombre sobre la tierra para que dominara y reinara. Entró el pecado, perdió la naturaleza del que nos creó, ¿sí? Perdimos dominio, perdimos gobierno, perdimos autoridad, perdimos poder, perdimos todo. Viene el segundo Adán a recuperar lo que perdió el primer Adán, que es Yeshua, ¿sí? Y a través del gran sacrificio que ya conocemos, con su sangre nos redimió. ¿Para qué? Para que empecemos un proceso de restauración de nuestra identidad espiritual. Eso es lo que él vino a hacer en la cruz. Seguimos avanzando para ir cerrando. Jesús nos redimió. Pero, ¿qué quiere decir redimir? La palabra redimir empieza con el prefijo re y le sigue la palabra dimir. Ok, déjeme explico eso para que lo entendamos. La palabra redimir, acuérdense que toda palabra o todo verbo que empiece con un prefijo re, siempre te está indicando que tienes que regresar al diseño original de las cosas. Restauración, regresa. Remodelación, es decir, remodela esa casa, la voy a dejar como al principio, quiere decir que ya se dañó. Redimir es lo mismo, tiene el prefijo re, ¿sí? Y la palabra dimir, redimir, ¿qué quiere decir esto? Dimir quiere decir dueño de algo con derecho o por derecho. La palabra dimir quiere decir que tú eres dueño de algo o el que crea una cosa es dueño de ese algo y tiene el derecho sobre ese algo. Amén. Es decir,
Si tú pierdes algo y quieres recuperarlo, tienes que pagar algo de igual valor para que lo recuperes, porque tienes el derecho de propiedad sobre ese objeto. Cuando tú pagas el mismo precio para recuperar lo que es tuyo, a eso se le llama redimir. Es decir, la palabra dimir, dimir, es algo con derecho, ¿sí? Un ejemplo, yo inventé un carrito. Como yo lo inventé, yo conozco, yo sé el valor que tiene ese carrito, ¿sí? Vamos a suponer que esta botella es el carrito. Yo la inventé, yo la creé. Yo sé el valor que tiene, lo que invertí, el trabajo, el desvelo, los materiales, todo. Yo sé el valor que tiene. Vale $20, por decirlo así. Pero un día alguien se me pierde o me lo roban y resulta que yo voy pasando por el centro de la ciudad y están vendiendo una juguetería y veo que ahí está mi carrito. Yo dice, wow, ese es mi carrito, yo lo conozco porque yo lo creé. Yo sé cuánto valor tiene ese, pero como es mío porque yo lo creé, entonces yo voy a recuperar mi carrito. Y yo voy, ¿sabe qué? Ese carrito es mío, yo lo creé. No, como que es tuyo, pues a mí me lo vendieron, yo lo estoy revendiendo. Sí, pero es que yo lo creé. Entonces, como no tienes otra manera de recuperarlo, tienes que pagar el valor de ese carrito. Y eso se llama redimir. Eso es redimir. Recuperé lo que era mío. Si aplicamos esto a lo que Cristo hizo en la cruz o lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz, es lo mismo. Dios creó al hombre, a ti y a mí, entró el pecado, nos separó de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos sin Cristo, ¿sí? Alejados de la ciudadanía que nos pertenecía. El Creador manda a su Hijo para recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? Al ser humano, a la humanidad. El pecado, el diablo con el pecado, ¿sí? Hizo que nosotros nos alejáramos de la presencia de Dios. Entonces Dios perdió a la humanidad, perdió su esencia que estaba en nosotros, perdió el propósito por el cual nos había creado. Entonces la única forma de recuperarnos a nosotros es mandando a otro que tiene el mismo valor que nosotros. Eso es redimir. Por eso Dios no mandó a un ángel a morir en la cruz del Calvario por ti, porque los ángeles no tienen el mismo valor que tú y yo. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles no tienen la esencia del Creador. Nosotros, tú y yo sí. Nosotros somos hijos. Eso es redimir. Cuando lo que está haciendo Dios es redimiéndonos, recuperando lo que le pertenece y nosotros le pertenecíamos a Él. Nos recuperó a través de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ese es el mismo valor que tenemos nosotros. Porque Él nos creó. Él sabía el valor que nosotros teníamos. Él bien podía haber dicho, pues manda un ángel para que muera por ellos. Ah, no, espérame, no puedo porque el ángel no tiene la misma esencia por la cual yo creé al hombre. Tengo que mandar a alguien del mismo valor que el hombre. Mando a mi hijo. Amén. Eso es lo que se hizo en la cruz del Calvario. Conclusión. Todo esto es lo que Dios hizo por ti. Dios no podía mandar un ángel a morir por ti porque no tiene el mismo valor que tú. Por eso Dios tuvo que mandar a otro hijo de igual precio que tú para pagar tu deuda. Si tú ya eres salvo, tú ya fuiste redimido. Ahora empieza el proceso de restauración para que empieces a caminar de regreso al paraíso. Y así empieces a reinar sobre las tinieblas, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre todas las cosas. Amén. All right. Ya estaba queriendo yo predicar yo aquí. No, que no se me pare un diablo, un demonio, porque me pico los ojos. All right. Preguntas a la página 64. Hay 5 preguntas. Nos vamos a la primera. ¿Cuáles son los únicos 2 capítulos perfectos en toda la Biblia? 1 y 2. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Amén. Génesis 1 y Génesis 2. Alright. Pregunta número 2. ¿Qué principio se encuentra en Eclesiastés 1:9? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Creamos un principio ahí. Principio igual a fin.
Así se llama. Principio igual a fin. Ok, número 3. ¿Qué significa en hebreo la palabra hombre? Ish, especie. Amén, especie. Número 4. ¿Qué significa dominio? Raudá significa reino. Amén. Dominio, reino, gobierno. Ok. Y número 5. ¿Qué significa redimir? Redimir. En la casa de empeño, cuando usted va y empeña algo, le dan dinero prestado sobre esa prenda. Pero si no paga a tiempo, porque tiene que ir a pagarlo para recuperarlo, lo que le prestaron más los intereses. Pero si lo pierde porque no pagó ni los intereses ni el valor que le prestaron, entonces tiene la opción de redimirlo, pero le sale más caro. Exacto. Eso es redimir. Cuando sacas tu prenda y recuperas tu prenda o el objeto en el pawn shop. Eso es redimir, lo está redimiendo. Ok, les voy a dejar de tarea las siguientes 10 preguntas que están ahí en el libro. Y en la próxima clase, antes de empezar, las vemos. Alright. ¿Me las manda por texto, pastor? Sí, mi hermana, yo se las mando. Muchas gracias. A lo mejor no las va a entender porque son preguntas de las otras elecciones para atrás y usted no las vio. Pero cuando tenga el libro, cuando le llegue el libro, usted las va a ver ahí. Gracias. De nada, exacto. Ok, mis hermanas, preguntas, dudas, comentarios. ¿Quién digo yo? Los hermanos que están en las redes sociales, bendiciones. Los que van a ver este video en YouTube también, bendiciones, shalom. Compártanlo, donde quiera que se encuentren.